Sí, buenas tardes. Hoy día 24, martes 24 de octubre del 2023. Bueno, aquí les presento un formato que realicé para hacer una memoria y calcular la caída de tensión. Pues el propósito más que nada es ver el procedimiento. O sea, no solamente ver el Excel, sino ver los resultados, los datos de entrada, los datos de salida y el procedimiento. Primeramente, pues indicamos el nombre del proyecto, la fecha, el número de circuito, desde qué punto se conecta ese cable, hacia qué punto, la descripción, el título de la descripción del análisis, en este caso es caída de tensión en el cable. El sistema de distribución es trifásico, tres hilos, trifásico a tres hilos. Bueno, de entrada, pues hay que insertar datos. Como sabemos, pues los kilowatts, el de los kilowatts se deduce en los kVA, ya viene formulado. El voltaje, voltage source, fuente, el voltaje de fuente, o sea, el voltaje del tablero, el calibre del cable, en este caso es 4 ceros, el área en milímetros cuadrados, esto lo sacamos de las tablas, igual 107 milímetros cuadrados. El área de n cables, esto de n significa la cantidad de cables en paralelo, o sea, sería el área de un cable por el número de cables en paralelo. En este caso son 3 cables, por eso nos da 321. O sea, está formulado igual la celda de un cable por el número de cables. Aquí lo tenemos, número de cables en paralelo 3. Sabemos que ponemos cables en paralelo pues para poder conducir la corriente que nos da, la corriente nominal, con sus factores de agrupamiento y de temperatura. La longitud del cable, el factor de temperatura, factor de agrupamiento. El factor de agrupamiento pues tiene que ver con la cantidad de cables que van en tubería, pero en este caso como va en charola, ahí no aplicamos factor de agrupamiento. Si separamos los cables en tréboles, en arreglo en tréboles, separados una distancia de 2.15 veces el diámetro. También aquí bueno, el factor de demanda, en este caso lo consideré de 1, y el factor de potencia, que es 0.9. Bueno, de hecho pues una carga en el sistema en general es abajo de 0.9, pero ya con banco de capacitores pues lo dejamos en 0.9. Y aquí los datos de salida. Bueno, los datos de salida ya nos los da formulados. Abajo, que donde tenemos el procedimiento, simplemente lo arrastré el dato. Por ejemplo, en este caso la corriente nominal nos da 662. Hago doble clic, nos manda a la celda C79 y ahí podemos ver cómo tuvimos la corriente nominal. Bueno, en el caso de la impedancia en ohm metro, pues es la impedancia en un kilómetro entre 1000. Cuando en las tablas viene en un kilómetro, igual está referenciado a la celda de un kilómetro. Si lo dividimos entre 1000 obtenemos un metro. Y seguimos con la impedancia de n cables en un metro. ¿Qué hacemos? Simplemente el dato anterior de impedancia en un metro de un cable entre el número de cables, que en este caso es 3, igual está referenciado. El voltaje drops, el voltaje de caída, en este caso igual, ¿verdad? Lo formulé, lo arrastré más bien de un procedimiento que está más abajo, y nos da 1.2 volts. O sea, hay una pérdida de 1.2 volts para una cierta longitud. ¿Cuál es la longitud? En este caso son 12 metros. Podemos ver, si variamos la longitud, debe de variar el voltaje drop o el voltaje de caída. En este caso 1.2. En este caso tenemos una longitud de 12 metros. Por ejemplo, vamos a duplicarlo de 12 a 24 metros.
nos tiene que aumentar el voltaje de caída. Tenemos 1.2, cambia a 2.4. ¿Por qué? Pues aumentamos el valor de la longitud. Bueno, lo regresamos al valor en que estaba, 12 metros. De drop, pues a veces trata uno de usar los mismos términos de la referencia en del cual vio la documentación técnica, en este caso drop, porque así viene en el texto del cual extraje la fórmula. VLOAD, load es carga, el voltaje en la carga, o sea, el voltaje que aparece en las terminales de la carga. En este caso es 478. ¿Cómo se dedujo? Pues igualmente arrastramos el valor que obtuvimos del procedimiento y nada más aquí lo llamamos. Está en la celda 125 en este caso, pero así rápido, es algo sencillo. Simplemente es el voltaje de la fuente, que es 480, menos el voltaje drop, o sea el voltaje de caída o de pérdida, que es 1.2, y nos da 478 con todas estas decimales. Bueno, estas decimales son, a lo mejor ni es práctico, ¿verdad? Nomás ponerle números enteros o una decimal cuando mucho. Aquí mismo lo podemos arreglar. Formato de celda, número, vamos a dejarle nada más una decimal, 478.8. Valor de caída de tensión, igual, aquí está indicado, pero es un valor que ya está arrastrado de un procedimiento más abajo, que se obtuvo en la celda 632. Nos da un valor de 0.2%. Es un valor bajo. Bueno, en la norma nos indica que el valor máximo desde la subestación hasta la carga, o sea, hasta donde está la máquina, debe ser 5%, cuando mucho. En este caso tenemos 0.2, o sea, estamos muy bien en cuanto a que no tenemos problema de caída de tensión. Y el valor de la corriente por ampacidad, pues esto está relacionado con que tenemos que hacer calcular en qué medida afecta la temperatura y el agrupamiento en la instalación, el factor de agrupamiento y el factor de temperatura. ¿Qué hacemos? Simplemente, igual está referenciado, dividimos la corriente nominal, que en este caso es de 662, entre sus factores de agrupamiento y de temperatura. En este caso los tenemos de 1. ¿Qué significa? Pues que en este caso la corriente de ampacidad es igual a la corriente nominal. ¿Por qué? Porque está dividido entre 1. Cuando usamos tubería y son más de 3 cables, entonces se ve afectado el factor de agrupamiento. En lugar de 1 puede ser 0.8, y por consiguiente un número dividido entre una fracción pues aumenta ese número, o sea, aumentaría el valor de la corriente nominal, lo cual sería un valor de corriente por ampacidad, por el criterio de ampacidad. Y además, si la temperatura fuera, en este caso, por ejemplo en tubería, mayor a 30 grados, pues también podría afectar el factor de temperatura. Pero en este ejemplo en particular usamos charola. En la charola podemos ver en la tabla que aplica que la temperatura, indica la temperatura del cable es a 40 grados. Bueno, en el desarrollo, bueno, por lo pronto, para no hacer tan largos estos videos, voy a hacer un corte en este momento.